señorías, en esta presentación vamos a ver cómo vamos a realizar la creación de un cuestionario desde cero, para el seminario 3.4 del módulo de Psicología Aplicada a la Gastronomía. Lo primero que debemos hacer es realizarnos una serie de preguntas sobre el tema en el que vamos a investigar. En este caso, queremos investigar si la sociedad española está preparada para introducir en su alimentación harina de grillos, harina de insectos, insectos enteros en sí. O sea, estamos hablando de entomofagia. Aquí tenemos 5 preguntas que me surgen antes de empezar a realizar la encuesta. La primera sería si los españoles están preparados para incluir alimentos elaborados con harina de grillo en su dieta, si podrá la sociedad española incluir la entomofagia en su alimentación diaria, si los españoles comprarían o consumirían este tipo de elaboraciones a base de insectos, si conoce la sociedad española las ventajas que puede tener la obtención de proteína de origen de los insectos a favor de la de origen tradicional, que sería de la carne, del vacuno o del cerdo. ¿Conocen los españoles la sostenibilidad que ofrece la utilización de proteína de insecto frente a la carne tradicional? Es decir, ofrece varias ventajas sostenibles tanto a producción como a desechos que producen los animales de origen vacuno, por ejemplo, frente a lo que producen los insectos. La siguiente parte que debemos hacer a la hora de realizar el cuestionario es buscar unos objetivos. En este caso tenemos una serie de objetivos que serían conocer el nivel de aceptación de la sociedad española, a introducir nuevos alimentos a base de insectos, dar a conocer las ventajas nutricionales que tienen este tipo de elaboraciones, dar a conocer a los españoles la sostenibilidad de la que hablamos en cuanto a su producción, la producción de proteína, conocer hasta dónde llega la barrera sociocultural que impide la ingesta de insectos en España, investigar si la sociedad española consumiría y compraría este tipo de alimentos a base de insectos, descubrir los motivos que llevan a nuestros compatriotas a rechazar o a aceptar el tema de la entomofagia en nuestro país, investigar si las nuevas generaciones españolas son más receptivas que las generaciones más antiguas, es decir, si los chicos jóvenes o los niños que están naciendo ahora en el futuro serán capaces de introducir este tipo de alimentos en su dieta cotidiana. Y lo último, sacaremos una serie de conclusiones sobre el nivel cultural, económico, religioso, político que puede hacer que aceptemos o rechacemos la entomofagia en nuestra dieta. El siguiente punto para desarrollar el cuestionario es ver cuál es el área de estudio y dirigirnos hacia una parte concreta de la población. En este caso, se pretende conocer la aceptación de la harina de grillo por la población española. Entonces sería un estudio que sería bastante amplio, ya que intentamos abarcar a toda la sociedad española. Para ello deberemos pasar la encuesta a muchas personas. En este caso pretendemos llegar a unas 10.000 personas, que lo haríamos por redes sociales para tener la mayor difusión posible y obtener el mayor volumen de resultados posibles para luego hacer una serie de gráficas y sacar nuestras propias conclusiones sobre si los españoles aceptarían o no aceptarían este producto. La población diana, como decíamos, son personas mayores de edad, con edades comprendidas entre 18 y 99 años y que sean de origen español, que hablamos de la sociedad española. A partir de aquí empezamos a desarrollar el cuestionario en sí. El cuestionario consta de 30 preguntas. Se nos sugiere en el informe que no debe constar de más de 30 preguntas, ya que sería un cuestionario demasiado largo, sería pesado para los encuestados. Entonces, partiríamos de 7 preguntas abiertas, en la que en 3 de ellas darán su opinión. 7 preguntas abiertas nos referimos a que tendrán una pregunta y tendrán un espacio en blanco en el que ellos deberán escribir la respuesta, la opinión, o muchas de estas preguntas abiertas son de nivel, pues, cuál es su nivel económico, qué tipo de ingresos tienen,
homosexuales, si practican algún tipo de religión. Son preguntas que vamos a utilizar luego para englobar, para sacar grupos en los que podamos determinar si estos factores influyen dentro de las respuestas que vamos obteniendo. También tenemos 14 preguntas cerradas, dicotómicas, la respuesta consiste en un sí o un no. Se les plantea una pregunta y lo único que tienen que responder es sí o no. Y 7 preguntas de múltiple elección. Es decir, se harán 7 preguntas en las que se les expondrá, por ejemplo, varios tipos de elaboraciones en el que tendrán que elegir una o varias, ya que decimos que es de múltiple elección, pueden elegir varias elaboraciones en las que ellos, por ejemplo, consumirían ese alimento. Luego tenemos 2 preguntas con varias respuestas de tipo sociocultural. En este caso lo que queremos buscar es lo mismo que en las primeras, agruparlos por sectores de la población. Bueno, ¿cuáles han sido las sugerencias de mejora planteadas? Inicialmente se hizo un cuestionario, se hizo un modelo de cuestionario en el que he cambiado 3 preguntas. Se han añadido 3 preguntas cerradas que antes eran abiertas. Más que nada, como el volumen de encuestados va a ser muy grande, a la hora de recopilar la información, si tengo demasiadas preguntas abiertas dentro del cuestionario, me va a resultar muy difícil o me va a resultar mucho más lento el recopilar la información. Voy a tener que estar leyendo mucho más texto, al ser preguntas cerradas, va a ser mucho más fácil englobarlo en gráficas o sacar gráficas que me puedan reflejar mejor una respuesta común. La descripción global del cuestionario, pues bueno, lo primero que incluye el cuestionario es unas instrucciones sencillas en las que se les informa de que deberán redondear con un circulito la respuesta, por ejemplo, en las dicotómicas, si es un sí o es un no, o si tienen preguntas de elección múltiple, pues se les informa de que pueden contestar a más de una respuesta dentro de la misma pregunta. Como decía antes, más del 75% de las preguntas son de tipo cerrado, ya que me va a resultar mucho más fácil agrupar o recopilar alguna información, y un poco menos del 25% de las preguntas están desarrolladas para recopilar opiniones e información personal. Sí que es verdad que dentro de este 25% de preguntas, varias son de ámbito personal, en cuanto a edad, lugar de nacimiento, estatus social, religioso. Pues me ayuda mucho a recopilar información sobre los encuestados. Se hace mucho hincapié en el carácter anónimo de los encuestados, ya que varias preguntas son de carácter personal y se les informa también dentro de las instrucciones sencillas y en varios apartados se les informa de que las preguntas son anónimas o las respuestas son anónimas, que el único afán que tenemos es un afán de investigación, un afán investigatorio, para buscar respuestas a las preguntas que han surgido al principio del tema. Una reflexión crítica en cuanto a la creación del cuestionario, pues es lo que hablábamos, que hay muchas preguntas muy personales, que entiendo que haya gente que cueste contestar a este tipo de preguntas o que serán reticentes a contestar a este tipo de preguntas. Sí que es verdad que una de las estrategias que se ha seguido es recopilar todas estas preguntas de ámbito tan personal al final de la encuesta. De todas formas, antes de estas preguntas también se les informa de que siempre se garantiza su anonimato. Me ha resultado difícil o complicado plantear las preguntas de manera neutral, sin dar mi punto de vista o sin dar mi opinión respecto al tema que estamos trabajando, ya que es verdad que la forma de realizar las preguntas puede llevar a inducir a que vayan hacia unas respuestas o hacia otras. La intención no ha sido solamente de recopilar información, sino que dentro de la encuesta también se pretende informar. Es decir, por ejemplo, hay preguntas, por ejemplo, que nos informan sobre la sostenibilidad de este producto
frente a productos cárnicos. Se nos informa sobre las ventajas nutricionales que tiene este producto. Se nos informa también de que a nivel mundial somos no una minoría, pero hay más personas a nivel diario que consumen insectos que personas que no las consuman. O sea, hay muchos continentes donde la entomofagia está bien vista, está admitida y está aceptada por la sociedad. Sin embargo, aquí en España, lo que decíamos antes, tenemos esa barrera sociocultural, nunca hemos comido insectos y nos resulta chocante, nos resulta raro y a veces puede incluso resultarnos repugnante. Pero sí que es verdad que se les informa de los beneficios que tiene tanto a nivel de sostenibilidad y de nutrición. También me ha resultado complejo averiguar todas las preguntas que tenía, porque en un inicio tenía muchas preguntas por desarrollar, pero he tenido que adaptarme a las 30 preguntas como máximo, teniendo en cuenta que 6 de esas preguntas son, como decíamos al principio, en ámbito personal, para recopilar información sobre su edad, religión, estatus social. Entonces, ya he tenido que elegir 24 de las preguntas que tenía al principio, que ya os digo que eran muchas, pues he tenido que elegir solamente 24 de esas preguntas. Y ahí he intentado englobar todas mis preguntas iniciales, que eran pues, si la sociedad española estará preparada o no, o todavía es pronto para que estemos preparados para aceptar los insectos como ingrediente principal de nuestra dieta. Y muchas gracias por su atención y esto sería todo. Un saludo.